Muy buenas tardes, tengan nuestros queridos amigos, hermanos. Gracias una vez más por permitirnos llegar hasta tu hogar. En esta tarde ya de viernes, casi vísperas del sábado, te deseamos muchas bendiciones de lo alto y realmente queremos que la paz de Dios y la gracia del Señor Jesucristo estén con cada uno de vuestros corazones. Quiero en esta tarde invitarte a inclinar el rostro para orar y juntos también meditar brevemente en la palabra del Señor. Por favor, al final de este programa, recuerda darle share a este video y también like y compartirlo con tus amigos, con tu familia. El objetivo de esto es hacer que la palabra de Dios sea escuchada por todos a través de las redes sociales. Creo que este medio se ha convertido en un instrumento, en una vía evangelística poderosa para gloria del Señor. Así que es hora de emplear todas las herramientas, todos los recursos que tengamos a nuestra mano, ponerlos a disposición de nuestro buen Salvador Jesús. Recuerda que cuando Dios le pregunta a Moisés, ¿qué tienes en tu mano? Moisés dice, una vara. Pues con esa vara yo voy a salvar al pueblo de Israel, voy a hacer milagros. No se trata tanto del instrumento. El instrumento no importa, puede ser una vara, un pedazo de palo, una piedra, sino en manos de quién está ese instrumento. Porque una vara en manos de Dios se convierte en serpiente. Una vara, un pedazo de palo en manos de Dios es capaz de abrir el mar rojo. Una piedra en las manos de Dios es capaz de destruir a cualquier gigante. Ahora imagínate una vida, tú y yo, en las manos de Dios. ¿Cuántas cosas no puede hacer el Señor a través de ti, de mí? Por eso te invito en esta hora a orar, a entregarle nuestra vida al Señor y consagrarnos a Él, dedicarnos para ser vasijas moldeables e instrumentos útiles en sus brazos de amor. Oremos. Querido Padre, gracias por este sábado que está llegando. Gracias por cada amigo, hermano que nos está escuchando en esta tarde. Suplicamos tu bendición, tu dirección para cada una de las vidas que están presentes en estas redes sociales. Pedimos también tu bendición para cada hijo, cada anciano, cada joven, cada matrimonio que está conectado a través de las redes. Derrama sobre ellos tu bendición. Y en medio de este mundo de crisis inestable e inseguro, podamos afianzarnos del brazo poderoso de Jesús, quien nunca cambia, nunca se muda, siempre es el mismo ayer, hoy y por todos los siglos. Bendícenos al meditar en tu palabra. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén, Señor. Quiero recordarte, querido, que mañana vamos a estar conectados a través de YouTube y Facebook Live, a través de las redes de nuestra iglesia en Deltona. Así que te invitamos para que no te pierdas la actividad de mañana y queremos que compartas estos estudios, estas actividades con toda tu familia, tus seres queridos y demás. Hoy vamos a estar meditando brevemente en el libro de Hechos, capítulo 8, versículos del 4 en adelante. Allí encontramos la historia de Felipe, uno de los apóstoles del Señor. Hay que ver cómo Dios se manifestó en la vida de este hombre. Fíjate cómo Felipe, que antes era un poco dudoso, temeroso, pusilánime, pudiéramos decir, Felipe no se destaca mucho en la historia entre los apóstoles. Sin embargo, Felipe en las manos de Dios, mira lo que llegó a hacer o a realizar cuando se entregó incondicionalmente en las manos del Espíritu Santo. Dice, pero los que fueron esparcidos, Hechos capítulo 8, versículo 4, los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Entonces Felipe, descendiendo a Samaria, les predicaba a Cristo y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía, porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían
estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había gran gozo en aquella ciudad. O sea que cuando el evangelio, querido, llega al corazón del hombre, hay un cambio. Es imposible que Jesús llegue al corazón de alguna persona y ésta siga igual que antes. Es imposible que cuando tú y yo le entregamos la vida a Cristo Jesús, no se puede, ¿cómo pudiéramos decir? Es imposible que tu vida continúe sin haber sido transformada. Yo he visto a aquellos que se han entregado al corazón, o sea, se han entregado a Jesús de todo corazón, cómo sus vidas han cambiado total y rotundamente. Antes eran viciosos, estaban esclavizados en el mundo del vicio, ahora no practican ningún tipo de vicio. Antes estaban dominados por el ego, el orgullo, la duda, el desánimo, ahora son personas saludables emocionalmente. He visto personas que tenían hogares destruidos, familias destruidas. Llegó Jesús y lo cambia todo. Es que todo lo que toca a Cristo Jesús, y es que en todo hogar donde llega Jesús hay un cambio, hay una transformación. No puede, es imposible que sigan las cosas igual. Si las cosas siguen igual, es porque no ha habido una verdadera conversión o una verdadera entrega al Salvador. Por eso dice la palabra que cuando Felipe descendió a Samaria, les predicaba a Cristo y grandes milagros ocurrían. El problema es que Felipe estaba lleno del Espíritu Santo. ¿Te imaginas qué sería de nuestra iglesia? ¿Qué sería de ti, mi querido amigo que me estás escuchando, mi querido hermano joven? ¿Qué sería de ti, de mí, si estuviésemos ahora llenos del poder del Espíritu Santo? Las palabras que yo estaría hablando resonarían con tal poder, con tal gracia, con tal ímpetu en tu corazón, que lo único que tú pudieras hacer es entregarte y rendirte a Cristo Jesús. Porque no soy yo, es el poder del Espíritu hablando a través de mí. Imagínate tú y yo con el poder del Espíritu Santo, visitando a los enfermos en el hospital, aquellos que están contaminados de COVID, del COVID, coronavirus, estarían sanos. El problema del coronavirus estaría resuelto porque poseeríamos el poder del Espíritu. Imagínate aquellas personas que todavía no le han entregado su vida al Salvador. ¿Cuántos se bautizarían en un día? ¿Cuántas personas serían sanadas, restauradas emocionalmente, espiritualmente? ¿Cuántas personas con traumas del pasado serían sanas en un momento? Pero no tenemos el poder. ¿Te imaginas las iglesias llenas del Espíritu Santo cómo estarían? ¿Tú crees que estarían vacías como hoy en día? ¿Tú crees que una iglesia llena del Espíritu Santo en su programación, ya cuando son las 10 de la mañana, un ejemplo, estaría vacía? ¿Tú crees que una iglesia llena del Espíritu Santo habría problemas en la juventud, en los hogares? Oh, queridos, yo creo que lo que más necesitamos hoy en día es el poder y la unción del Espíritu Santo. Podemos tener muy buena programación. Podemos tener un buen programa a través hasta de las redes sociales. Podemos tener buenos predicadores. Podemos tener buenos evangelistas, buenos administradores, buenos líderes. Pero queridos, si el poder del Espíritu Santo no está con nosotros, todo lo demás es un fracaso. Por más que te esfuerces, todo va a fallar. Me gusta mucho preguntarle a los ancianos o a las personas de edad que tienen experiencia, ¿cuál ha sido su experiencia o su consejo que pudieran dejarnos o transmitirnos para hacer un mejor trabajo, no solo como pastores, sino como cristianos en la familia y en el hogar? Me acuerdo hace un tiempo atrás, me acerqué a un pastor de esta conferencia, no voy a mencionar el nombre de él, es un amigo nuestro, y yo le digo, pastor, ¿qué te parecen estos proyectos de nuestra conferencia en la Florida? ¿Qué te parecen estas estrategias de evangelismo? Y me dice el pastor, esto está fenomenal, esto está buenísimo, pero déjame decirte algo. En mi experiencia como pastor, todo esto, si no lleva la unción, la dirección o la presencia del Espíritu Santo, olvídate, todo esto va a ser un fracaso.
porque lo que necesita el pueblo, lo que necesita la iglesia de hoy en día es el poder del Espíritu Santo. Ahora imagínate, Pastor Noel, el poder del Espíritu Santo más la organización y los programas que hemos confeccionado. Ya el Señor estuviese viniendo. El problema, queridos, de nuestra iglesia hoy en día no es falta de doctrinas. Es más, algunos dicen, es que no se vive la vida cristiana. Puede ser, pero yo veo cristianos muy sinceros. Veo jóvenes entregados. Así como hay muchos que se van, hay otros que permanecen y son entregados, responsables. Jóvenes que usted puede contar con ellos bajo cualquier circunstancia. Aunque haya COVID, usted los ve ahí en la iglesia apoyando en lo que haga falta, porque tienen un sentido, un compromiso con Dios y su causa. Pero, queridos, esto lo da el poder y la presencia del Espíritu Santo. Lo que necesitamos hoy por hoy, aún para estar gozosos, alegres en la vida cristiana, es el poder del Espíritu. ¿Por qué hay personas amargadas, frustradas en la vida cristiana? Porque hay personas que ustedes los ven que guardan todos los preceptos, las doctrinas, los mandamientos, pero son infelices. El problema es que están llenos de teoría, están llenos de conocimiento, saben más que nadie la Biblia, pero no la aplican. Están llenos de todo conocimiento de profecías, doctrinas, las dominan como nadie, pero no ha habido una conversión, no ha habido una entrega, no ha habido una humillación, no ha habido una rendición total al poder del Espíritu Santo y a la presencia de Jesús. Entonces, querida iglesia, queridos hermanos, joven que me escuchas, tal vez pastor, lo que necesita tu iglesia y la mía no es más programas, no es más show, no es mejores evangelistas. Tenemos buenos pastores, tenemos buenos predicadores. Aquí cualquier pastor de esta conferencia puede dar bien una campaña evangelística exitosa. No hay que estar llamando a otros evangelistas de afuera. Aquí tenemos buenos evangelistas. El problema es que estos evangelistas, empezando por mí, y pastores, lo que necesitamos es la unción del Espíritu. Y usted verá cómo las almas van a acudir al conocimiento de la verdad por sí solas. Por eso dice Felipe, o la historia, que cuando Felipe llegó a Samaria había gran gozo, alegría, porque es imposible que en un corazón que se ha rendido a Jesús y que ha sido convertido haya tristeza, haya agonía, porque el verdadero gozo y el amor echa fuera el temor, y donde está Jesús hay gozo, alegría, paz, hay felicidad en abundancia. Y dice la historia que allí en Samaria había también un hombre llamado Simón, que antes ejercía la magia y había engañado a la gente de Samaria haciéndose pasar por alguien muy grande. Fíjese, así que allí estaba Simón y había engañado a la gente por mucho tiempo, y ahora a este oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, y decían, este es el gran poder de Dios. Fíjate cómo el enemigo también usa a las personas para engañar y confundir. ¿Cómo yo puedo saber que una persona está llena del poder del Espíritu Santo? Oh, queridos, fácilmente, por sus frutos los conoceréis. Una persona llena del Espíritu Santo siempre va a buscar la unidad en la iglesia, entre los hermanos. Jamás verás una persona cristiana buscando división, pleito, contiendas en la iglesia. Jamás verás a una persona cristiana o llena del Espíritu Santo hablando mal de la organización y de los líderes de la iglesia. Querido, como pastor te digo, somos humanos, somos imperfectos, podemos fallar y estamos propensos a cometer errores. Recuerda, la obra de Dios, aunque está en manos de hombres, es de Dios y no va a fallar. Podemos cometer todos los errores que sean, todos los mistakes que puedan haber, pero al final la obra va a triunfar porque es de Dios. Y algunos dicen, yo no deposito ahí mis diezmos y ofrendas porque yo no sé lo que hacen ahí. Bueno, déjame decirte, yo no le daría a ningún evangelista ambulante o a esas personas que tienen ministerios personales o independientes, yo no les daría un centavo. ¿Por qué? Porque
en nuestra organización, yo confío más en mi organización que en esos ministerios independientes, porque ¿quién audita a esos ministerios independientes? ¿Sabes tú a dónde y cómo usan ese dinero? Sin embargo, nuestra organización tiene auditoría dentro de la misma conferencia, tiene auditoría de la unión, auditoría también de la división y la conferencia general. ¿Qué más? Y si hay algún problema, aún el gobierno también puede ayudar en caso de que haya desvíos de fondos. Entonces, ¿dónde está más seguro tu dinero y el mío? Allí donde se audita y se sigue fielmente, estrictamente cada centavo, donde ningún pastor tiene autoridad a sacar o a mover nada de la tesorería. Es solamente el tesorero y las personas indicadas. Y déjame decirte, nosotros, aunque vivimos del diezmo, pero no es como otros lugares, otras iglesias que ganan según lo que depositan los miembros. Nosotros no somos así. Nuestra iglesia trabaja muy diferente, muy independientemente a estos sistemas. Por lo tanto, querido, ¿en dónde vas a poner tus ganancias, tus riquezas? O sea, ¿dónde vas a depositar tus diezmos y ofrendas? ¿No es en el lugar correcto, en el lugar más seguro? Pues yo lo doy a mi organización. Por eso es que el enemigo usa personas, las confunde, las engaña, creyendo que tienen el poder del Espíritu, enseñando cosas y hablando muy bonito, pero por dentro están vacíos. Una persona llena del Espíritu motivará a la unidad de la iglesia. Una persona llena del Espíritu, todo lo que hable va a estar fundamentado y apoyado por la palabra de Dios. Una persona llena del Espíritu siempre buscará elevar las personas y atraerlas a Cristo Jesús. Pero este Simón engañaba a la gente, pero en vez de llevar la gente a Jesús, en vez de animarlos a ser fieles en su mayordomía a la organización o a la iglesia de aquel tiempo, él todo el dinero lo recogía para él, él atraía la atención a sí mismo y los confundía. Y estaban todos atónitos. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del Señor Jesucristo, se bautizaron hombres y mujeres. También entre ellos Simón se bautizó. Y fíjate, si Simón era bueno en la magia, que tenía el alias Simón el Mago. No es fácil que a ti te pongan, ahí viene Pedro el pintor. Si Pedro pinta mal, le van a decir Pedro el mal pintor. No, no lo contrates, es malísimo. Pero si el hombre es bueno, todo el mundo lo va a llamar. Ahí viene Pedro, el que pinta bien, el pintor. Ahí viene Pedro, el doctor, el médico, el cirujano. Se ha ganado el título. Por ahí viene el pastor Noel, qué lindo. Pero Simón era bueno en lo que hacía. Y aún con todo y eso engañaba a la gente. Por eso era tan bueno. Entonces, crea Felipe. Y cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que en Samaria se había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibieran el Espíritu Santo. Fíjese, hay muchas veces, ahora que leemos esta historia de Simón y cómo se bautiza, y estoy seguro que usted conoce la historia, a veces nosotros bautizamos personas y las personas y otras personas dicen, están mojando a la gente, los están mojando, esa persona no está convertido. Queridos, el corazón tú y yo no lo conocemos. Yo he visto muchas personas que hemos bautizado y yo decía, Dios, ¿cómo serán los frutos de esta persona? Porque yo no veo que va a dar mucho fruto. Y he quedado totalmente chasqueado, porque han sido las personas que más frutos luego han dado. Han sido tremendos líderes en la iglesia y animando a otros a conocer el evangelio. Tú y yo no estamos capacitados para juzgar a nadie, porque no conocemos el corazón. Y además, no mojamos a nadie. Cuando bautizamos a alguien es porque la persona ha tomado la decisión de bautizarse. Y esa decisión hay que respetarla, porque es una decisión del alma, del corazón. Tú y yo no podemos jugar con la salvación de nadie o con las decisiones de las personas. Recuerdo en mi ministerio, recién comenzado, era un jovencito de unos 20 años, un día llegó a mi hogar
a la iglesia, perdón, un amigo que estaba visitando las conferencias. Teníamos una campaña evangelística, llegó un señor mayor y cuando él llegó yo noté que todo el mundo empezó a saludarlo, a abrazarlo y yo decía, bueno, parece que lo conocen aquí en la iglesia. Yo nunca lo he visto y ya llevo casi un año en esta iglesia. Y allí lo abrazaron. Qué bueno, Juan, mira qué bueno verte. Luego me enteré que Juan había sido miembro de la iglesia por muchos años. Y terminando la campaña evangelística, un día temprano llega él a mi casa, Juan, y se sienta conmigo. Y me dice, pastor, yo sé que usted es un joven ministro. Hace poco que ha llegado acá, no conoce mi historia. Déjeme contarle mi historia un poquito. Y allí Juan empieza a hablarme de cómo conoció al Salvador, cómo le entregó su vida, cómo trabajó por el Señor. Pero por esas cosas de la vida, Juan se apartó, se desanimó. Toda su familia se fue tras él. Por eso yo te digo, querido, que la influencia de un padre es muy determinante en la educación y el futuro de sus hijos. Por eso es que todo lo que tú y yo como padres hacemos va a influir positiva o negativamente sobre nuestros hijos. Por eso cuidemos nuestras palabras, cuidemos nuestras acciones, porque luego nuestros hijos van a repetir lo que han visto en nosotros. Y Juan, con tristeza en su rostro, me decía, pastor, yo soy el culpable de que toda mi familia ahora esté fuera de la iglesia. Yo mismo que los traje, yo mismo los saqué. Y usted no sabe cómo eso ha taladrado mi corazón. Hay dolor en mi alma, hay un dolor profundo. Y ahora yo quiero invitarlos, pero ya es tarde, ellos no quieren venir. No me comporté muy bien después que salí de los caminos del Señor. Ahora, ¿con qué testimonio, con qué cara yo les digo que vengan? Pero yo me he arrepentido, pastor. Y yo quiero que usted me bautice. Y digo, óigame, Juan, pero... y este es el problema nuestro y en eso a veces, muchas veces fallamos, queridos. Por eso hay que tener mucho cuidado. Pero Juan, tú apenas llevas 5 noches asistiendo a la iglesia. Sería bueno. Dice, pastor, yo le puedo dar estudios bíblicos a usted. Usted siendo un ministro de 20 años, yo sé más de Biblia, tengo más experiencia que usted. Es verdad, Juan, usted puede ser casi mi abuelo sin problema. Pero mira, ¿qué van a pensar los demás? Llevas nada más 5 días asistiendo y ya vienes así y te quieres bautizar. ¿Por qué no maduramos un poquito el proceso de retorno? Y Juan dice, no, pastor, ¿madurar qué? Cuando Cristo toca el corazón, ¿qué hay que esperar? ¿Qué hay que estudiar? Si yo lo sé todo. Soy como el hijo pródigo que está regresando al hogar. Yo lo sé todo, yo sé cómo regresar al hogar y he regresado. Le he pedido perdón a Dios, me he arrepentido de mis pecados. Lo único que quiero es que ahora usted me bautice. Eso es todo. Siento necesidad urgente de bautizarme. Le digo, bueno, Juan, vamos a hablar con los ancianos. Imagínese yo un ministro recién salido del seminario, con temor todavía a tomar ciertas decisiones y siempre pensando, bueno, ¿y qué dirán los demás? ¿Qué dirá la Junta? ¿Qué dirán los líderes? Van a decir, este ministro aquí, jovencito, llegó revolucionando todo y se cree que sabe más que nadie y va a echar a perder todo esto. Mira, bautizando gente que hace 5 días que llegó a la iglesia sin mucha madurez. Y al final de la conversación me dice Juan, por favor, pastor, hable con sus ancianos y con todo el mundo. Por favor, bautíceme. Usted sabe, no solamente he venido arrepentido, tengo un cáncer en el colon y está acabando con mi vida. Por favor, antes de que sea demasiado tarde, sé que me queda poco. Queridos, aquellas palabras me impresionaron. Yo dije, wow, este hombre ha venido con una sinceridad tan grande y no solamente pidiendo, clamando, rogando por su bautizo. ¿Quién soy yo para impedir esta entrega al Salvador? Y si este hombre fallece mañana con un cáncer terminal, este hombre está al punto ya de perder su vida en esta tierra y yo no puedo permitir que él pase al descanso sin haber sellado su pacto, su vida con Cristo Jesús. Pues ese día hablé con los ancianos. Los ancianos empezaron a poner peros y yo les dije, señores, bajo mi responsabilidad, yo bautizo a Juan.
Luego ya ellos se calmaron y dijeron, bueno, ministro, si es así, adelante, pero tenemos mucho temor. Mire, Juan, tantos años fuera en el mundo y ahora regresa y en 5 días. ¿No cree que es un poquito apresurado? Es tal vez un bautizo emotivo, pastor. Yo dije, no es un bautizo emotivo. El Espíritu ha tocado ese corazón. Bajo mi responsabilidad lo bautizamos. Queridos, y ese sábado bautizamos a Juan. Empezó a asistir el domingo y el sábado se estaba bautizando. Imagínate qué presión tenía yo como ministro, recién comenzado. Y la gente me miraban así diciendo, ay Dios, este ministro sabrá lo que está haciendo. Queridos, a los 10 días de haber sido bautizado Juan estaba falleciendo en el hospital producto del cáncer que había acabado con su colon. Oh, queridos, y ahora hablo con los ancianos y les digo, ¿qué les parece? Y si le hubiésemos dicho a Juan, tú tienes que recibir los estudios de la fe de Jesús, tienes que estudiar un poquito más la Biblia, tienes que conocer más. Queridos, cuando ya tú vas al Salvador, ¿qué tienes que conocer? El conocimiento viene después que usted empieza a vivir en relación con el Señor. Imagínese que usted esté enfermo del coronavirus y que ahora usted le diga, no, usted no puede ir al hospital. Usted tiene que conocer un poquito más del médico, del virus. Tienes que conocer un poco más acerca del funcionamiento de la medicina en este país, de las vitaminas y cómo tener. Querido, ese hombre se está muriendo, llévalo al hospital, necesita atención urgente. Eso es lo que pasa con Jesús. Ese hombre necesitaba de Jesús. Deja que se entregue al Salvador y Jesús hará luego el cambio. A los 10 días Juan estaba descansando y yo espero encontrarme con Juan pronto en la patria celestial. Hablé allí con su familia. La familia decidió mudarse de aquel lugar. No sé por fin si ellos llegaron a conocer o a arreglar su vida, pero sí tuve la oportunidad de decirle a la familia, si quieren ver de nuevo a Juan y encontrarse con él, prepárense porque Juan está sellado para vida eterna. Ahora, si ustedes quieren encontrarse con él, entréguenle su vida a Jesús. Aquí vemos a Simón bautizándose. Simón se bautiza. Los apóstoles lo bautizaron sin ningún problema. Y luego entonces, cuando los apóstoles empezaron a imponer las manos sobre las personas y a recibir el Espíritu, y al ver Simón que por la imposición de las manos se recibía el Espíritu, él dijo, dadme también a mí de este poder para que a cualquiera a quien yo le impusiere las manos reciba el Espíritu Santo. Y hasta Simón les ofreció dinero a Pedro y a Juan. Imagínense con quién se viene a meter Simón, con Pedro. Pedro que tenía unas... Pedro no era fácil. Pedro rápidamente te formaba un complaint en cualquier momento, con las pulgas que tenía Pedro, como dicen por ahí algunos. Y ahora venir Simón el mago a ofrecerle dinero a Pedro. Ahí tú ves la respuesta cuando Pedro le dice, tu dinero perezca contigo, en gran hiel de maldad veo, y el enemigo te está usando. Pedro lo sacudió allí, lo puso en su lugar. Pedro no esperó para luego para decirle 4 cosas. Me imagino que Simón quedaría luego temblando y dijo, ay, rogad por mí, dice la historia, concluye. Fíjese, es una historia inconclusa, no se sabe luego qué pasó, qué sucedió. Lo único que vemos aquí a Simón después de bautizarse y pidiendo el Espíritu Santo, ahora vemos a Simón clamando, rogad por mí para que nada de esto que ustedes han dicho me acontezca. Y Simón temblando. Antes era Simón el mago, el famoso. Ahora vemos a Simón temblando delante de Pedro con la profecía aquella que le lanzó Pedro así sin filtro, así directamente. Oh, queridos, tristemente muchos cristianos hoy en día como Simón quieren usar y comprar el Espíritu Santo. Muchos hay hoy en día que quieren usar a Dios. Queridos, a Dios no se usa. Al Espíritu Santo no se usa. El Espíritu es quien nos usa a nosotros. ¿Quiénes somos tú y yo para usar al Espíritu cuando querramos o cuando nos convenga? Por eso hay algunas personas que dicen, cuando yo quiera dejo el vicio. Cuando yo quiera voy a la iglesia y me bautizo y le entrego mi vida al Salvador. Oh, queridos, no es cuando tú quieres. Es cuando el Espíritu de Dios quiere y desea.
Por eso el tiempo de Dios no lo conocemos. Dejemos cada cosa para que en su debido momento y bajo la voluntad divina, Dios lo dirija todo para bien. Queridos, finalmente vemos a Simón como su mentalidad, pudiéramos decir, materialista, aún después de haber sido bautizado, no había experimentado la conversión. ¿Te das cuenta cuáles son los resultados de entregarle la vida a Cristo solo por emoción? Claro, los apóstoles no sabían lo que había en su corazón, ellos simplemente hicieron lo que él les pidió, pero las intenciones de Simón eran otras. Simón, aparte de la magia, dijo, óyeme, esta gente se hace milagros y estos milagros son los buenos. Estos se hacen magia buena y magia de verdad. Tocan a la gente, se sanan, curan. Imagínate cuánto dinero ganaría yo curando a la gente, dándoles el espíritu, sanándolos. Me haría más famoso de lo que soy. Queridos, aquellos que usan el evangelio para enorgullecerse o para favorecerse de él, convierten el evangelio en una maldición y ellos también finalmente terminan frustrándose a sí mismos. Nunca uses el evangelio como un medio de orgullo, como un medio de ensalzación, de enaltecimiento propio. Nunca uses el evangelio con fines materiales o personales, o tal vez con fines egoístas. El evangelio se ha hecho para predicar y salvar a las almas. Aquellas personas que usan el evangelio para lucrar terminan perdidos, frustrados y también en hiel de amargura, como estaba Simón. Oh, queridos, ¿por qué no le decimos hoy al Señor, querido Padre, estoy aquí delante de ti? ¿Por qué no somos sinceros ante Dios? ¿Por qué te escondes de la presencia del Señor? Si Dios sabe lo que hay en tu corazón, ¿no hubiera sido más fácil para Simón decir, Señor, todavía hay orgullo en mi corazón? El materialismo no lo he perdido, amo mucho el dinero, solo estoy pensando en mí, solo quiero el Espíritu Santo para que se vea mi persona. Tristemente, dentro de la iglesia hay personas que solamente quieren participar y apoyar cuando hay un programa extraordinario. Pero cuando hay un programa ordinario, no quieren apoyar ni cooperar. Es más, hasta se desaparecen. Si llega Bullón, si llega Ted Wilson o Dan Jackson a la iglesia, todo el mundo, señores, aparecen gente que usted ni sabía que eran miembros de iglesia. Aparecen de todas partes y todo el mundo está dispuesto y listo a cantar, apoyar, aunque sea hasta recoger los diezmos y ofrendas o anunciar una parte. Todo el mundo. Pero cuando no hay nadie, esa gente se pierden, se desaparecen y no hay quien los haga cooperar o apoyar. Y usted dice, pero si ayer había un entusiasmo aquí tremendo por apoyar y cooperar y ya hoy se perdió el personaje, ya hoy nadie quiere cooperar. Oh, queridos, esto no se trata de hombres, esto no se trata de personajes ilustres o de representantes, esto se trata de Dios. Por eso el texto, me encanta ese texto que hoy encontrábamos en la matutina que decía, y en aquel día, cuando venga el Señor de estos siervos dirá, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Fíjate, no se trata de hacer mucho o hacer cosas grandiosas como Simón o de hacer cosas fabulosas para atraer la atención a uno. No, queridos, yo admiro a esas personas humildes y sencillas que usted nunca las nota en la iglesia, pero usted siempre las ve ahí apoyando en la oración, en las vigilias. Usted las ve ahí todos los miércoles, los sábados temprano. Usted los ve aún en la sociedad de jóvenes. Ahí humildes, no, usted ni sabe ni qué tono de voz tienen, pero ustedes los ven ahí apoyando la iglesia en todo, en la obra misionera. Esas son las personas que Dios les dirá, ven, buen siervo y fiel. Sobre poco, tampoco creas que hiciste grandes cosas, porque hay algunas personas que dicen, yo sí merezco, porque yo me he esforzado y me he sacrificado. Sí, usted se ha esforzado y sacrificado tal vez para hacer relucir su persona o ocupar un puesto e influir a través de esas cosas que hace, pero el corazón está muy lejos de la sinceridad.
Por eso Dios dirá a esos humildes, ven, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Porque lo que hiciste en esta tierra, aunque fue considerado poco por muchos, lo hiciste de corazón y por amor a mí. Por eso es que mucha gente se van a salvar y usted dirá, pero si este hombre no hacía nada, pero lo poquito que hacía lo hacía con una sinceridad, un amor y un desinterés tan grande que Dios veía ese corazón y decía, estoy satisfecho con la ofrenda que has entregado. Otros que haciendo mucho, que han brillado como luminarias, como estrellas, se perderán porque lo que hacían era para atraer la atención a su persona. Hoy tú y yo, ¿por qué hacemos lo que hacemos? ¿Hacemos las cosas como Simón para atraer la atención a nuestras vidas o para darle la gloria a Dios? ¿Te has puesto a pensar por qué hago lo que hago? Y concluyo con esto. Hace un tiempo atrás tuvimos la tristeza de despedir a la hermana Grecia Játiva. Y fuimos allí al hospital en medio de la pandemia, el coronavirus. Esto fue en el mes de abril, cuando estaba en su pleno apogeo toda esta situación. Y yo llegué allí a visitar a las personas. Algunos me dijeron, pastor, no vaya, no vaya. Es un riesgo, es muy riesgoso. Yo dije, allí hay un alma que está sufriendo, hay una familia que está sufriendo. Hay un joven de mi iglesia, Christian Játiva, está sufriendo al ver a su madre muriendo. No moría por el coronavirus, fue por otras complicaciones de su salud. Fue a hacerse una operación en la pierna y se complicó con su asma que tenía, más la diabetes, y allí tristemente falleció. Y fuimos hasta allí. Algunos decían, pastor, usted se está arriesgando mucho, se está exponiendo mucho. Y cuando estaba allí, orando con la familia y viendo las lágrimas, de verdad que me dio tristeza, me tocó el corazón. Y yo dije, ¿qué hubiera sido si yo no hubiera venido a estar con la familia aquí? La familia estaba pidiendo por un pastor que fuera a orar allí con ellos. Y allí estaba el pastor de Christian Játiva. Y estando también allí pregunté, Noel, ¿y qué te motiva a estar aquí? ¿Por qué has venido aquí hasta arriesgando tu salud? Para que luego digan, qué bárbaro ese pastor, desafió el coronavirus, en medio de la pandemia tuvo el valor, los pantalones puestos y sin temor fue para allá a hacer el trabajo como todo un pastorazo. O sea, ¿por qué estoy aquí, Señor? Realmente mi corazón está alegre, feliz de estar aquí. Claro, estoy triste al ver la angustia, pero me siento realizado al apoyar a mis hermanos aquí, al joven, a los miembros de mi iglesia. ¿Con qué otro interés estoy aquí? Solo para decir, mira, vino el pastor, o solo para cumplir porque soy un pastor. Y si no fuera pastor, ya estuviera jubilado. Igualmente vendría. Me hice, queridos, todas aquellas preguntas. Yo decía, Señor, ayúdame a hacer las cosas, no porque soy un pastor o porque es responsabilidad de mi trabajo o porque se espera de mí o porque tengo que hacerlo por obligación. Ayúdame a hacer las cosas por amor y desinteresadamente. Y pensé en el texto, por cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Queridos, que todo lo que tú y yo hagamos sea desinteresadamente y para gloria del Señor. Y si todavía hay algún vestigio de orgullo, de vanidad, de suficiencia propia o de atraer nuestra atención para que luego se fijen en nosotros y nos promuevan hacia un cargo mejor, superior, pidámosle al Señor que quite todo eso del corazón, porque todo eso es falacia, todo eso es superfluo, todo eso es pasajero. ¿Te das cuenta? Cuando venga el Señor, ¿qué le vamos a decir? ¿Qué le vamos a responder al rey? Oh Señor, estaba tan ocupado en tantos trabajos que no tuve tiempo de atender a los negocios de tu obra. Estaba tan ocupado tratando de acomodar a mi familia que no tuve tiempo de cooperar con el crecimiento de tu obra y atender a los demás. No seamos como Simón el mago, que solamente tenía su mente concentrada en lo material. Quiero usar al Espíritu Santo, quiero comprar al Espíritu, quiero el Espíritu Santo para atraer toda la atención a mí y ganar fama.
y popularidad. No se trata de fama. Se trata de servir, amar al Señor y servir y amar a los demás. Que el Señor te bendiga en este sábado y nos permita gozarnos en su presencia. Y de aquí en adelante, que nuestro concepto de lo que es un cristiano pueda cambiar, pueda mejorar y podamos experimentar una conversión sincera en nuestras vidas. Si tú que me estás escuchando no le has entregado tu vida al Salvador, yo te invito a que lo hagas ya. No tienes que hacer esto o dejar de hacer lo otro. Lo único que tienes es que ir al Salvador. Y si sientes la necesidad imperiosa de bautizarte, porque no eres tú, es el poder del Espíritu quien lo pone en ti, hazlo. Toma esa decisión ya. Llama a tu pastor, algún pastor conocido, y pídele que te bautice en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo antes de que sea demasiado tarde. Oramos. Querido Padre, en esta tarde te doy gracias por haber, junto con mis amigos, estudiado tu palabra. Tu palabra nos llena de gozo, de inspiración, de satisfacción, de alegría. Gracias te damos porque no son nuestras palabras, son las tuyas. Y tú has prometido que tu palabra no volverá a ti vacía. Permite que todos los que hayan escuchado este mensaje, este estudio, el poder de tu Espíritu Santo toque sus corazones, les impresione para que hagan tu voluntad y se rindan incondicionalmente a ti. Perdona nuestros pecados, perdona nuestro orgullo, nuestra suficiencia propia, ese yo que tanto te desagrada. Quita de nosotros esa ambición material y pon en nosotros la humildad y el espíritu de servicio y de entrega a Cristo Jesús. Pon en nosotros amor y pasión por las necesidades de las almas y por aquellas que perecen en el pecado. Danos un feliz sábado. Danos el poder de tu espíritu para atraer los corazones a los pies de la cruz y nunca para beneficiarnos o usar el evangelio con propósitos materiales o personales, sino para la gloria de tu nombre. Gracias por escucharnos. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén. Que el Señor te bendiga y te guarde y nos dé una feliz tarde.